Dios bendiga en esta noche. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. También agradezco a mi pastor por ese privilegio y a usted por haber venido a ese estudio bíblico. Como siempre decimos, vamos a gozarnos. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en Romanos 15. Voy a estar dando una serie de estudios, ¿verdad? En la medida que se me dé la oportunidad, pues vamos a ir a completando los temas, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Dijimos Romanos 15. A esta serie le he titulado, a esta serie o este estudio, le he titulado La comprensión del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que es importante, conocer la obra del Espíritu Santo? Amén. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 29, escuche con atención. Dice: lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado a nosotros para poder obedecer. El propósito de este estudio es que podamos, mis hermanos, de alguna manera conocer más del Espíritu Santo. Hay muchas personas, ¿verdad?, fuera de este lugar, que tienen una versión de este tema, ¿verdad? Una versión muchas veces equivocada, y en otras ocasiones la gente podría tener una versión incompleta de la persona del Espíritu Santo. Ahora, dicho esto, mis hermanos, no pretendemos en ningún momento comprender todo el tema acerca del Espíritu Santo, porque sería de nuestra parte una inclinación soberbia, ¿verdad? No podemos conocer a plenitud todo lo que es Dios, mucho menos el Espíritu Santo. Pero lo que sí podemos hacer es aproximarnos a comprender, como dice Deuteronomio, a conocer lo que Dios ha permitido que nosotros conozcamos por lo que Él ha revelado en su palabra. Amén. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es estudiar lo que está en la Biblia acerca del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hace un tiempo atrás estaba leyendo un libro que se titula El Dios no conocido. Y hace muchos años que leí este libro y se me quedó grabada una historia que quiero compartir con ustedes. El autor hablaba acerca de un hombre que había viajado, o iba a viajar más bien, a la ciudad de Nueva York, allá empezando el siglo XX, cuando todavía los barcos eran a vapor, ¿verdad? Y la gente duraba muchos días para poder trasladarse de país a otro país. Y se dice la historia que este hombre había ahorrado durante mucho tiempo para poder ir a la ciudad de Nueva York, establecerse en ese lugar, trabajar y después, ¿verdad?, pagar los pasajes para que su familia pudiera estar con él. Así que dice la historia que este hombre pagó, ¿verdad?, su boleto para ir a la ciudad de Nueva York. Y la historia también nos cuenta que este hombre no tenía mucho dinero, así que él dice: me voy a comprar un queso grandote y un paquete de galletas, porque era lo único que le alcanzaba para poder comer durante el viaje, que eran 12 días. Y dice la historia que este hombre, ¿verdad?, ahí se la pasaba comiendo día tras día, ¿verdad?, queso con galletas. Y él miraba a los pasajeros que entraban al restaurante, ¿verdad?, entraban a comer, a disfrutar de los que le daban en ese lugar. Y él obviamente pues seguía con su quesito, ¿sí? Ya en los últimos días, dice la historia que este hombre comienza a tener una amistad con una de las sobrecargos, una de las personas que trabajaban en ese barco. Y dice la historia que esa mujer le dice al hombre que por qué nunca, durante todos los días que llevaban, se había ido al restaurante a comer con ellos. Y él le decía: bueno, es que no tengo mucho dinero. A lo cual la mujer le responde y le dice: pero si no tenías que pagar nada.
Eso iba incluido en el ticket. Y él pasó muchos días, ¿verdad?, aguantando hambre, comiendo de su pequeño queso. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuánta gente hoy en día es como este hombre? ¿Verdad? De alguna manera no están disfrutando de las bendiciones, de la libertad, de los beneficios que nos puede dar el Espíritu Santo a nuestra vida diaria. Escuche bien. El Espíritu Santo, mis hermanos, desea bendecirnos, desea ayudarnos, y para esto es necesario conocerle cada día más. ¿Cuánto dice la Biblia? Vamos a leer nuestro texto. Nuestro texto base va a ser Romanos 15. Romanos 15, versículo 13 al 19. Recuerde que Romanos hace mucho énfasis en el Evangelio de poder. Romanos 15, versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y de paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Jesús a los no judíos. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho por mí, para que los no judíos lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y con obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido sobre todas las cosas, Señor mi Dios, en este día tú nos dirijas, Dios, en este día, que mis hermanos puedan compartir junto conmigo esa emoción que siento, Señor mi Dios, a compartir este mensaje sobre el Espíritu Santo, Señor mi Dios, que podamos de manera humilde, Señor mi Dios, acercarnos al conocimiento, Señor, que tú nos das acerca del Espíritu Santo por medio, Señor, de tu palabra revelada, Señor mi Dios, dada en las Escrituras. Yo te doy gracias. Amén. El título, pues, de este estudio es la comprensión del Espíritu Santo. Y en esta primera parte vamos a ir despacio, amén. Vamos a ir calmaditos y vamos a tratar de responder a esta pregunta, y es el tema de esta primera parte. Le he titulado ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Vamos a tratar de responder a esta pregunta. Con toda la seguridad y toda la firmeza, debemos reconocer por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Sí? No es una fuerza, no es una energía, como lo dicen los testigos de Jehová y como los mormones han querido también tener una versión no bíblica del Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra de Dios utiliza la palabra, en hebreo utiliza la palabra ruach, que es aliento, y en el texto griego, en el Nuevo Testamento, va a utilizar el sinónimo de pneuma, que también significa viento, aliento o espíritu, ¿sí? Pneuma. Ahora bien, mis hermanos, debemos entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es una de las tres personas de la Trinidad, una de las terceras personas de la Trinidad. Ahora, no le llamamos la tercera persona de la Trinidad
¿verdad? Porque a un grupo de personas se le haya ocurrido o porque esté en una parte inferior, ¿verdad? De la manera ordenada, sino que el Señor Jesucristo, cuando encomienda a los discípulos, una de las fórmulas bautismales que Él dio para que podamos cumplir la gran comisión, dijo que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? De esta manera, los creyentes, los cristianos evangélicos, decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? La tercera persona de la Trinidad. Ahora bien, para ir poder comprendiendo acerca de la deidad o divinidad de Dios, debemos entender, como dijimos anteriormente, que forma parte de la Trinidad. Hablemos unos momentos acerca de esta palabra. Esta palabra usted no la va a encontrar en la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Amén. La palabra Trinidad no existe en la Biblia como tal, textualmente no existe. El hombre que acuñó esta palabra y que incluso la popularizó fue un hombre llamado Tertuliano. Si puede usted hacer apuntes y después puede corroborar esa información. Tertuliano en el año 215 después de Cristo, ¿verdad? No ha pasado mucho tiempo de la muerte de los apóstoles. Este hombre acuñó este término, esta palabra llamada Trinidad, que a su vez dice la historia que este hombre la toma prestada de un hombre llamado Teófilo. Él fue uno de los primeros que mencionó esta palabra, pero el que le da popularidad a través de sus escritos, ¿verdad? Que están registrados históricamente y podemos nosotros corroborar esto, pues fue el hombre que populariza este término para que podamos de alguna manera conocer quién es Dios, ¿sí? Y conocer que el Espíritu Santo, que el Dios Padre y el Hijo son uno solo, ¿verdad? Esa palabra Trinidad significa triunidad también, ¿sí? Ahora bien, más adelante en la historia del cristianismo, en el concilio de Nicea, repito, si está haciendo apuntes, usted puede corroborar esta información. En el concilio, en el siglo IV, ya se establece como dogma la Trinidad. Porque en la historia del cristianismo, los primeros cristianos tuvieron dificultad, escuche bien, en comprender quién era Dios. ¿Sí? Tuvieron dificultad muchos de ellos. Y hubieron muchas herejías en ese tiempo. Hubieron personas que se desviaron por la fe, porque incluso esta doctrina de que el Espíritu Santo es una energía, ¿verdad? Es como una fuerza, ya se miraba o ya lo pensaban muchos creyentes del primer siglo. Escuche bien, puede corroborar toda esta información. De hecho, los testigos de Jehová lo único que van a hacer es darle como una maquillada a esas antiguas herejías y formar su secta. O sea que lo que hoy estamos viviendo lo vivieron también los primeros cristianos. Amén. Ahora, debemos, mis hermanos, con toda la seguridad y certeza, afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:6. Dice la palabra de Dios: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos son tres en uno. ¿Amén? O sea que esta conclusión de la Trinidad no es un invento de una persona. La palabra sí, pero el concepto es 100% bíblico. Amén. Ahora vamos a pasar a conocer por lo menos 8 aspectos bíblicos
que nos enseñan cómo el Espíritu Santo es Dios. Vamos a comprobar la deidad de Dios. Ahora déjenme hacer un paréntesis en esta noche. Vamos a mencionar unos atributos divinos que únicamente, escuche bien, únicamente le corresponden a Dios, ¿sí? Hay atributos que nuestro Dios tiene que puede compartir con el ser humano, ¿sí? Vamos a explicar esto. Hay dos tipos de atributos. Los atributos incomunicables, que son los que vamos a examinar, que son exclusivos de Dios, ¿sí? Es decir, la omnipotencia, la omnipresencia. Bueno, ahorita vamos a ir desarrollando algunos, pero simplemente para poner como ejemplo la eternidad, ¿sí? Hay unos atributos que solamente le pertenecen a Dios, que usted y yo no tenemos, ¿sí? Nosotros no podemos estar en cualquier parte del mundo, no somos omnipresentes, ¿cierto? Ok. Y también la divinidad o la deidad tiene atributos que sí son comunicables, ¿sí? Es decir, que puede compartir con el ser humano. A estos atributos comunicables se les conoce como atributos morales, como lo es el amor, como es la justicia, como es la misericordia. Son atributos morales que usted y yo podemos tener porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero hay atributos que solamente, escuche bien, solamente le pertenecen a la divinidad o a nuestro Dios. Y de eso vamos a hablar. 7 aspectos o 7 atributos que solamente le corresponden a Dios, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene estos atributos. Y si el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, la conclusión sería que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a reforzar esta parte. En primer lugar, vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, nos dice el diccionario bíblico Mundo Hispano, que es el atributo por el cual Dios en forma perfecta y eterna conoce todo lo que puede ser conocido, es decir, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Tenemos a un Dios, escuche bien, que lo conoce todo. ¿Cuántos conocen seres humanos que tengan esta capacidad? Ninguno, solo Dios. Dice Salmo 139, versículo 1 al 6, solamente escuche. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado para mí y maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender. Tenemos un Dios poderoso, que todo lo conoce. Y esto, mis hermanos, nos da una seguridad, nos da una confianza. Escuche bien, ahora este mismo atributo, la palabra de Dios, nos dice que el Espíritu Santo lo tiene. Escuche bien, el Espíritu Santo lo tiene. 1 Corintios 2, versículo 11 al 12. Vamos a leer muchos textos, así que solamente escuche. Dice la palabra de Dios: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
¿Cuántos leyeron o escucharon eso? Es decir, el Espíritu Santo comparte los atributos que le pertenecen a nuestro Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Él también es omnisciente. Vamos a ver en segundo lugar la omnipresencia. La omnipresencia es el nombre que se le da, ¿verdad?, a esta convicción que nosotros tenemos de que Dios está en todas partes y no está limitada su ubicación o no está limitado a su espacio, ¿verdad?, físico ni de ningún tipo. Es el Dios que está presente en todas partes de todos los espacios y lugares. Nos dice el diccionario bíblico Mundo Hispano, en otras palabras, Dios no tiene tamaño. Dios está presente en todas partes porque Él no está localizado en ningún lugar. Él es el creador del espacio y el Señor del espacio. Es decir, que Dios está en todo lugar. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Usted conoce a un ser humano que tenga ese atributo? Definitivamente no. Es un atributo que le corresponde únicamente y exclusivamente a Dios. Ahora escuche bien, cuando hablamos de todo eso, no solamente es transmitir, ¿verdad?, el conocimiento, la información, sino que el conocer a Dios nos debe de dar una completa seguridad y paz. Dice la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos necesitaban conocer al tipo de Dios que los estaba llamando a salir de esa tierra. ¿Cuánto dicen amén? Ellos iban a enfrentar retos. Hablábamos el miércoles pasado cómo ellos enfrentaron, mis hermanos, uno de los retos más grandes, que era conquistar esa tierra extraña para ellos, ¿sí? Donde había gigantes, donde había cosas desconocidas para ellos. Y en medio de esa situación, de esta incertidumbre, Dios comienza a revelarse a ellos. Y en Deuteronomio 4:39 nos dice la palabra de Dios: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba, en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Es decir, mis hermanos, la palabra de Dios nos afirma que Dios es, ¿cómo dijimos? Omnipotente. Omnisciente, perdón. Omnipresente. A ver, vamos para atrás. No es omnipresente. Vamos para atrás. Omnipresente, ¿sí? Que está en todo lugar. Ahora, eso es maravilloso cómo Dios se va revelando, ¿verdad? Mientras el pueblo de Dios tenía incertidumbre, ¿sí? Esa información no era una clase, ¿verdad?, para que ellos pues, pudieran sacar un certificado de quién era Dios, sino que esto era para su vida diaria, era conocer a Dios. Ahora escuche bien, este atributo también lo vemos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Salmos 139, versículos 7 al 12, dice: ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendría mi lecho en el fondo del abismo, ahí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga de noche en torno mío, ni las tinieblas serán oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz.
Es decir, el Espíritu Santo, mis hermanos, nos puede acompañar en todo momento y en todo lugar. En los momentos más oscuros de nuestras vidas. ¿No es esto maravilloso? Aleluya. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estaba hablando de el mismo Dios. Escuche bien, el mismo Dios que viene a nuestras vidas. En otra parte del Nuevo Testamento, el Señor va a decir que el Espíritu, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Escuche bien, no tenemos en nuestro corazón, en nuestras vidas, a cualquier diosito. ¿Sí? Estamos hablando que el Espíritu Santo no es una energía. ¿Sí? No es alguien que nos hace simplemente tener superpoderes o cosas extrañas que el mundo religioso en ocasiones vende o divulga. Vamos a ver en tercer lugar la omnipotencia de Dios. Este es otro atributo que únicamente le pertenece a nuestro Dios. La omnipotencia. Ese es otro atributo incomunicable de nuestro Dios. Y tiene que ver con el poder incondicional de Dios para hacer todo lo que Él quiere de acuerdo a su naturaleza. En otras palabras, se nos habla de que Dios es todopoderoso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que el Espíritu Santo que habita en nosotros también es todopoderoso. El Espíritu Santo, mis hermanos, está tan cerca de nosotros, tan cerca de nosotros, que no podemos limitarlo. De repente hay denominaciones que no hablan de esos temas, que hablan de que han cesado los dones y quieren de alguna manera, ¿verdad?, meter en una caja a Dios. O hay gente que te dice, no, es que Dios hace las cosas de esta forma y quieren vendernos esa idea. Cuando vemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo es todopoderoso. Amén. Él puede sorprendernos en cualquier momento. Dice la palabra de Dios en Salmos 135, dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro Dios es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace que los relámpagos den lluvia, saca de sus depósitos los vientos. En Job 33, versículo 4 nos dice, el Espíritu de Dios me ha creado y me infunde vida y es el hálito, o ¿cómo se pronuncia? Hálito del Todopoderoso. ¿Sí? El Espíritu de Dios, dice Job, es el hálito del Todopoderoso. Vamos a ver la cuarta cosa, ya se nos está acabando el tiempo. La cuarta cosa, el Espíritu de Dios es verdad. Ahora, aquí hay mucha gente que los comentaristas debaten si es un atributo que los seres humanos también podemos tener. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios y nuestro Dios no contiene verdad, es la verdad. ¿Sí? El Espíritu de Dios y nuestro Dios es la verdad. Ahora vamos a leer lo que dice en Primera de Juan 5:6. De hecho lo leímos hace rato también. Dice la palabra de Dios: este es el que vino mediante agua y sangre, hablando de Jesucristo. No solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Es decir, lo que nos habla este atributo es que en Dios
no hay mentira. Amén. Recuerde que aquí Juan utiliza esta analogía de los testigos según lo que enseña la ley de Moisés, ¿verdad? Para que un testimonio o una acusación fuera válida, tenían que haber 2 o 3 testigos para que fuera válido, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios hablando acerca de la salvación por gracia, de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Dice la palabra de Dios que hay testigos, y esos testigos es Dios Padre y Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, que ellos son los testigos fieles y ellos no pueden mentir. Por eso tenemos la certeza de que hay salvación en Jesús, porque Dios lo aprueba y su Espíritu también. Y va a decir el Señor Jesucristo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no existe mentira, no existe engaño en Dios, ¿sí? Y es algo ciertamente que podemos emular, pero debemos saber que quien tiene la verdad o que tiene el Espíritu de verdad es nuestro Dios. Nosotros no vamos a poder tener en absoluto algo así. Entonces, somos llamados a andar en verdad, pero solamente nuestro Dios lo es en plenitud. Amén. Amén. Quinta cosa, vamos a hablar que Él es santo. El Espíritu Santo es santo. Es un atributo de Dios. Usted puede ir a la iglesia católica y le van a presentar sus santos. Y la palabra de Dios nos llama a nosotros santos. Pero en plenitud, solamente Dios. Dice Lucas 13: pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo. Aleluya. A quienes se lo pidan. Sexta cosa, el Espíritu de Dios es dador de vida. Romanos 8, versículo 1 al 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto, mis hermanos, solamente lo puede hacer Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando que el Espíritu Santo también imparte vida y nueva vida en aquellos que venimos a Cristo Jesús. Número 7, dice la palabra de Dios que nuestro Dios tiene sabiduría creadora. Dice Isaías 40, versículo 13, dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Es decir, aquí nos habla el profeta Isaías que nuestro Dios, el Espíritu de Dios, no le podemos enseñar cosas. Al contrario, Él pone un espíritu incluso creativo en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, que lo vamos a analizar en el siguiente estudio, una de las acciones del Espíritu Santo es precisamente que Él enseña, que Él imparte dirección. Y dirección tiene que ver con corrección, amonestación y aprobación también, ¿sí? Entonces, es lo que Dios, el Espíritu Santo, tiene, porque tiene sabiduría creadora, ¿sí? Es decir, no es una energía nada más ahí estática, ¿verdad? Sino que es una persona. Eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Y por último, vamos a ver que nuestro Dios es eterno, ¿sí? O sea que no existe el tiempo para Él. Amén. Isaías 40, versículo 28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance.
Hebreos 9, capítulo 9, versículo 14 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? El escritor de Hebreos nos menciona que el Espíritu de Dios es eterno. Vamos a concluir en esta noche. La conclusión de este tema es que definitivamente podemos tener la confianza que el Espíritu Santo es Dios. Con D mayúscula, Dios. Ahora, hemos visto los atributos que solamente le pertenecen a Dios, los exclusivos, ¿verdad? Los atributos incomunicables los tiene también el Espíritu Santo. En Hechos 5, versículo 3 hay algo especial, y es que los escritores del Nuevo Testamento tenían este conocimiento. Sabían que el Espíritu Santo era Dios. Escuche estos ejemplos. Dice la palabra de Dios: Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya entrado en tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con la parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? Y termina diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí, mis hermanos, hace un intercambio, comienza a hablar del Espíritu Santo y termina diciendo: no mentiste a los hombres, sino a Dios. El mismo autor en esta parte confirma que el Espíritu Santo es Dios. Otro ejemplo, Hechos 28, versículo 23 al 23, dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo. Dice: señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaban alojados. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicando y testificando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer y no pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse. Cuando Pablo añadió esta última declaración, dijo: con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, porque mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Aquí el apóstol Pablo hace mención de una de las palabras del profeta Isaías. Y el apóstol Pablo dice que fue el Espíritu Santo el que les habló a sus antepasados, porque le habló, al profeta Isaías de lo que iban a hacer esas personas. Pero lo interesante es que Isaías 6, versículo 8, donde está precisamente esta cita del apóstol Pablo, no dice que fue el Espíritu Santo. Dice el capítulo 8, dice: entonces oí la voz de Jehová que me decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dije: heme aquí, envíame a mí. Y dijo pues: anda y di a este pueblo, con oídos oiréis, pero de ningún modo entendáis. Viendo veréis, pero de ningún modo percibáis. Es decir, está citando lo mismo que el apóstol Pablo citó. Lo interesante aquí es que Isaías dice que es directamente Dios y el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo. Es decir, había una comprensión de los primeros cristianos que el Espíritu Santo era Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Sí. Se nos acabó